Cuando hablamos de novelas visuales hay muchas de donde escoger, y aunque en un principio consistían en su mayoría en dating simulator con contenido erótico, pronto se fueron diversificando en los géneros que vemos hoy en día. Varias de estas novelas traducidas por fans serían las primeras en llegar a Occidente, convirtiéndose rápidamente en clásicos a principios de los 2000, tales como la tan aclamada Fate Stay Night, Kanon no Higurashi, por mencionar algunos ejemplos, pero entre ellas había una que siempre me había llamado la atención y que hasta la fecha sigue considerándose de culto. Esa novela es Ever 17, The End of Infinity. Sin embargo, al ser parte de una trilogía, la saga Infinity, terminaría topándome primero con su antecesora, Never Seven, de la cual nunca había oído hablar y que realmente no era tan bien valorada comparado con sus secuelas, además de ser bastante desconocida en Occidente. Never Seven sería mi introducción en la ciencia ficción, convirtiéndose en una de mis novelas preferidas y haciéndose un clásico instantáneo en mi libro. Aparte de contar con un desarrollo peculiar y que, aunque no tan popular como sus predecesoras, se convertiría en una especie de prototipo de la que nacerían la saga de Zero Escape, la misma saga del infinito y Root Double Crime, entre otras. Y es por eso que siento que debo hablar de ella aquí. Así que hoy les contaré sobre este peculiar juego llamado Never Seven, The End of Infinity. どうして？ Never Seven es una novela de romance con toques de misterio y ciencia ficción, lanzado por el extinto Estudio Kid en marzo del año 2000 como Soul Infinity y más tarde relanzado como Never Seven para la Dreamcast. Luego explicaré por qué. Su escritura estaría mayormente a cargo por dos personas, Kotaro Uchikoshi y Takumi Nakazawa, co-creadores de la saga Infinity. Never Seven junto a Memory Soft se convertiría en uno de sus primeros proyectos juntos y daría paso a grandes obras como la saga de Zero Escape y Somnium Files, en el caso de Uchikoshi, y Road Double Crime o World's End Club en caso de Nakazawa, convirtiéndose Never Seven en un semillero de nuevos talentos que serían prominentes en la industria. Never Seven nos pone en la piel de Makoto Ishihara, un estudiante de psicología de 20 años desobligado que se salta clases y en general tiene malas notas. Es por eso que para aprobar año y como castigo, tiene que atender a un campamento de verano en una isla por una semana, rodeado de hermosas chicas a las cuales no conoce y sin supervisión escolar. ¡Oh, por Dios, debe ser horrible! Ojalá me hubieran dejado eso para obtener créditos extra a mí. La novela comienza mostrándonos a Makoto teniendo una pesadilla donde una misteriosa chica muere el 6 de abril, mientras sostiene un misterioso cascabel en su mano. Sin embargo, no puede ver su rostro y cuando despierta se da cuenta de que no es el 6, sino el 1 de abril. Al principio Makoto toma todo como un simple sueño y no le da importancia, pero conforme avanza la historia va teniendo premoniciones que le permite saber ciertas cosas, como por ejemplo prever cuándo va a llover sin previo aviso, o saber sobre cosas de las que no se supone que debería, algo así como déjà vus, acertando en todas y cada una de sus previsiones, no importando lo que elijamos, lo que lo lleva a creer que tiene la habilidad de ver el futuro y por lo tanto toma su sueño como una advertencia sobre la muerte de una de sus compañeras el 6 de abril y al mismo tiempo viéndose atrapado en una especie de bucle temporal que solo nos hace repetir la semana del 1 al 6 de abril una y otra vez, nunca alcanzando el día 7 en el calendario, siendo esta la razón del nombre del juego, Never Seven o Nunca 7, aparte del número 7 simbolizando el infinito y siendo también 7 el número de personas en el grupo. Me da vergüenza admitirlo, pero realmente no me di cuenta de esto hasta bastante tarde. También el sobrenombre del juego, The End of Infinity o El fin del infinito, como una referencia al objetivo de salir del bucle, y sacando de ahí el nombre de la saga entera. Como pueden ver, no solo la premisa es interesante de por sí, sino que deja ver en claro que esto no se trata de solamente otro simulador de citas más, o novela de romance, aunque en su mayoría sí lo es. Es por esto también que al momento de su lanzamiento el juego no gozó ni de popularidad ni de altas ventas, debido a que este factor de ciencia ficción y misterio fue escondido deliberadamente de la audiencia, para que al momento de que lo jugaran fuera una revelación más impactante, cosa que les jugaría en contra ya que no muchos se enterarían de esto hasta su segundo lanzamiento, y que se vería reflejado en sus bajas ventas, no alcanzando ni en ventas ni popularidad a su anterior proyecto Memory Soft, saga que por cierto sigue en circulación y nunca ha sido traducida hasta la fecha. 行くわよ。雷様、雷様、お願いだからおへそは取らないで。ゴロゴロピカンドーン。
Y ahora hablemos de los personajes. Primero tenemos a nuestro protagonista Makoto Ishihara, al cual no le vemos la cara en todo el juego, para más autoinserción, y que en algunas ocasiones tiende a precipitarse o enchilarse demasiado rápido. También en el grupo de Makoto tenemos a Okuhiko Lida, el único otro personaje varón de todo el juego, un playboy millonario que actúa a veces como alivio cómico y rival en el amor. También tenemos a Yuka Kawashima, la líder del campamento y una chica amistosa y extrovertida con un excelente sentido del humor y un rampante problema de alcoholismo, lo que la hace subir varios puntos en mi escala personal y mi chica favorita de todo el juego. くるみとホットミルク。配分よ、配分。くるみとホットミルク。逆から読んでもくるみとホットミルク。 Y por último, tenemos a Haruka Higuchi, una estudiante de honor muy seria y fría que dice no tener corazón, y que por alguna razón no sabemos su actriz de voz. Extraño. いいの。私は違うし、ないから。心が。 Durante la semana eventualmente se unirían 3 personajes ajenos al campamento. Saki Asakura, una chica rica y sociable pero también bastante peleonera y abrasiva cuando se le confronta, sirviendo de arquetipo de una tsundere primitiva. Kurumi Morino, una chica energética y amante de lo bizarro de 17 años pero que habla como de 14, y en tercera persona, que cumple el rol de hermanita menor. Y por último Izumi Morino, su hermana mayor de 22 años, una mujer misteriosa la cual administra temporalmente un restaurante en la playa y que actúa como mediadora del grupo al ser la mayor de todos. El grupo en general es muy disfrutable y durante los primeros días donde no pasa nada entre comillas y solo es Slice of Life, realmente no aburre el solo pasar los días con ellos realizando actividades recreativas de un campamento, como nadar, jugar tenis o pescar, ciertamente siendo el Slice of Life y el aspecto de citas el más disfrutable aquí. Además de su carisma, este elenco de personajes contarían con la participación de voces destacadas en el medio de las novelas y el anime de esa época, como por ejemplo la voz de Saki, Wakana Yamasaki, quien era la voz de Nami en sus inicios, contaría con la diversa participación en roles dentro de los animes y películas de Sailor Moon, Detective Conan y la voz oficial de Ayane en la famosísima saga de videojuegos Dead or Alive, rol que sigue ejerciendo hasta el día de hoy. ラビットちゃん、ずいぶん探したのよ。さてと、早速だけど死んでもらうわよ。ちょっと、あんた何者よ、一体。私？あやかしの4姉妹の四女。 También Kikuko Inoue, la voz de Izumi, quien ya contaba con experiencia en novelas clásicas como lo serían Juno y Doukyosei, y en animes como en Saber Marionette J como Panther, o Ranma y medio como la hermosa Kazumi Tendo. 東風先生っていつも面白い方ね。どうしたのかしら。一緒に帰ればいいのに。何やつ。私はファウスト様の愛のしもべパンター、徳川家康貴様の命もらい受ける。危ねえ、邪魔だ。リネイ家康。よくもおたるをいじめたな。 Pero la más popular de todas sería la ya fallecida Tomoko Kawakami, que le daría su voz a Yuka, contando ya con papeles en novelas de culto tales como Hirose Maki en One, Kuruta Sayuri en Canon y más tarde Kamio Misuzu en Air. Pero sin duda su rol más importante en el medio sería el de Utena, protagonista del anime Revolutionary Girl Utena, que era muy popular en esos momentos. Tomoko también se encargaría de cantar el ending del juego de Never Seven llamado Treasure Dream, en su segundo lanzamiento para la Dreamcast.誠くんは私たちを利用するだけ利用して、用がなくなれば使い終わった歯磨き粉のチューブのように捨ててしまうつもりなのね。
Ya habiendo hablado de los personajes, me gustaría hablar de las rutas, las cuales son complicadas. No a nivel de un Clannad, pero tampoco sencillas. Never Seven, como muchos juegos de su tipo, cuenta con una ruta común, la cual luego se divide en rutas dependiendo de con quién prefieras estar, teniendo que llegar a un mínimo de puntos de afecto con la chica en cierta parte de la historia para poder fijar su ruta. Por suerte, gracias a un comando en la versión que yo jugué, podía checar cuántos puntos llevaba con cada una. Sin embargo, esto de los puntos de afecto fue algo nuevo para mí, ya que dependía de las respuestas para sumar, pero también te podía restar, en caso de que no pudieras responder lo que ella quería. Y aunque generalmente es obvio cuando te va a sumar, como apoyarlas en discusiones, darles por su lado, o mostrar interés en ellas, esto no siempre funcionaba. Por ejemplo, dale demasiado por su lado a Saki y terminarás como todo un blandengue poco hombre. Sé demasiado amable con Haruka y quedarás como un simp. O tómate todo en serio con Izumi y quedarás como un niño inmaduro. Y así. Al principio lo quise hacer sin guía, fallando miserablemente y obteniendo un final malo como acostumbro. E incluso con la guía me costó trabajo entender qué pedo, teniendo que haber pasado ciertas route flags o escenas específicas requeridas, como por ejemplo en la ruta de Izumi donde necesitas pasar tiempo con su hermana para continuar su ruta, o en la de Saki otra vez donde necesitas de a huevo que se enoje para que suceda cierta escena. Realmente no son muy intuitivas y llega a ser algo frustrante a veces. Y si es que no consigues suficientes puntos con ninguna, el juego te pone automáticamente en la ruta de Yuka. Es por eso que si llegas a jugarlo, recomiendo encarecidamente que uses la guía, y así ver todas las escenas y CG secretas que el juego tiene, sin mencionar que cada una tiene un final bueno y uno malo, dependiendo a veces, de nuevo, en tus puntos de afección en la parte final, y en la última decisión donde no siempre será tan fácil adivinar lo correcto. Hay ciertas rutas que solo te dejarán entrar en ellas una vez que hayas pasado otras antes, siendo el orden casi fijado: Yuka, Haruka, Saki, Kurumi, Izumi Kure e Izumi normal al final. Izumi Kure siendo la nueva edición de la versión mejorada que ya les había mencionado antes, ya que el final original de su anterior versión, Infinity, fue tan decepcionante que tuvieron que hacer un final nuevo, introduciendo un nuevo elemento en la trama conocido como el síndrome Kure, elemento narrativo que introduciría la obra más al campo de la ciencia ficción, pero sin sacrificar su apartado de romance, acercándose así más a la versión original que tenía Uchikoshi en un principio, pero que por culpa de sus superiores de Kid no había podido implementar, pues estos pensaban que el juego necesitaba centrarse más en personajes femeninos lindos y en su aspecto del dating simulator, que por ese tiempo era muy la moda. Esta nueva ruta llamada Izumi Kure relegaba la ruta original de Izumi a algo así como un bonus, y se les dio de manera gratuita una copia de esta versión a todos los fans que ya habían comprado el juego original. Never Seven tiene variedad de rutas de donde escoger, siendo las de Izumi y Yuka mis favoritas, y desarrollando bien en su mayoría cada una de las protagonistas con sus pequeñas sorpresas aquí y allá. Sin embargo, a la hora de ahondar el aspecto de la ciencia ficción, aparte de la ruta de Izumi y Yuka, las demás se sienten un poco pobres, centrándose más que nada en su propio romance. No obstante, no las consideraría malas por eso, ya que no importa con quién decidas irte, el resto del cast no desaparecerá mágicamente como suele pasar, y ese personaje seguirá siendo importante para el final. Y es que el final para mí fue una cosa espectacular, esto considerando que el juego salió en el año 2000, siendo para su época bastante innovador, dejando como precedente el rumbo que tomaría la franquicia de Infinity en el futuro, y demás juegos del mismo autor más adelante. Para nada son plot twists al nivel de Steins Gate o Ever 17 o N999, pero definitivamente cuando el momento llega, impacta, abordando varios temas dentro de la psicología, la filosofía y la física dentro de la ciencia ficción, como por ejemplo el determinismo, la importancia de la perspectiva, el efecto mariposa, paradojas temporales, el trastorno psicótico compartido y el famosísimo gato de Schrödinger, entre otros más, recordándome esos dos últimos a un Mineko y Higurashi respectivamente. Todo esto sin ahondar demasiado en ninguno de ellos y dejando los finales de cada chica con un enfoque diferente y a la libre interpretación, haciendo más énfasis en los conceptos de los delirios y cómo estos afectan a la percepción de la realidad, jugando con la línea de la realidad y la ficción. El equipo de desarrollo de Kid describió la realidad en el mundo de Never Seven como subjetiva y relativa más que absoluta,
Como tal, para cada ruta la historia de esa ruta es la única que Makoto conoce y la única que es real para él, ya que en cada ruta la chica del cascabel de su sueño resulta ser la misma con la que te relacionas, siendo tu misión el protegerla y sobrevivir juntos hasta el 7 de abril, y tomando el cascabel un papel importante como símbolo dentro de la trama. 知らないの？ピロピロピンポンドーン。知らないわよ、そんなの。お兄ちゃんも？うっそ。だったらここは一つ定番のやつでいきましょうよ。 En lo que respecta a la presentación, ¿qué les digo? Simplemente el juego es una chulada, una fiel representación de la época en que fue hecha. Esta ha sido la segunda novela más vieja que he jugado hasta la fecha, y se nota, pues ya tiene 24 años desde que salió, pero si son amantes de la estética retro de anime de los 90 como yo, o crecieron viendo ciertos animes o mangas con este diseño, estos personajes serán de su agrado. En el caso de Never Seven, sus diseños fueron encargados a la mangaka Yuna Kagesaki, mejor conocida por su manga más popular, Karin, conocido en inglés como Chibi Vampire, y de hacer un manga de Higurashi más adelante. Su estilo como mangaka es notable en sus sprites y en las expresiones faciales de los personajes. De hecho, cuando fue contratada, el staff le indicó a Yuna que dibujara diferentes variaciones de caras para los personajes. Pero ella malinterpretó estas instrucciones y dibujó variaciones de caras y también sprites, lo que nos daría los sprites que tenemos aquí, con una expresividad que me recordó un poco a los originales usados en la saga When They Cry, un acto sin duda que recibiría elogios por parte de los jugadores. En lo personal, me gustó mucho su estilo de manga viejito y se nota el alma que le puso a cada uno de los diseños de personajes, y en especial el cuidado con los trazos en las CGs que se ven encantadoras y muy similares a los sprites. ¿Y cómo se me podría pasar a hablar de la música? En lo personal, si hay algo que me dice si un juego me va a gustar o no, y que me da una primera impresión de lo que se viene, es el tema de su menú principal. Y es que nada más abrir el juego te da un sentimiento de nostalgia, algo así como si volvieras a ver algo que te gustaba mucho después de mucho tiempo, pero también que te resulta melancólico. Toda la banda sonora estaría a cargo del talentoso Takeshi Abo, quien también compondría el resto de la música para la saga Infinity, y eventualmente de la famosa serie de la Science Adventure con títulos famosos como Steins Gate o Chaos Child. El maestro Abo leería Never Seven primero para poder comprender mejor la música que necesitaría para el juego, contando con 28 piezas en su versión eterna para PC, que es la que yo jugué. Las melodías, aunque sencillas, son bastante disfrutables y captan muy bien el estado de ánimo, haciendo mayor énfasis en su ambiente relajado y alegre, pero también complementando la mezcla con otras para las revelaciones y momentos de tensión. La música tiene mucho efecto sintetizador con un agradable sonido estilo anime pop de los 90, pero sin resultar demasiado chirriante o molesto. Algo que agradezco también es que se le dedicara un tema para cada chica que encaja con su rasgo predominante, como la calma en el caso de Izumi, o la melancolía e introspección en el caso de Haruka.
Además de esto, una versión para PlayStation 2 sería lanzada en el 2003 y más tarde para PSP en el 2009 por Cyberfront, en el cual se haría un remake del soundtrack original, agregando un toque más moderno a las piezas, además de agregar un opening exclusivo de la versión de PSP y un ending para las 5 rutas originales completamente nuevo, interpretados por la banda indie Asriel, quien más tarde se separaría, quedando Kokomi como solista, quien más adelante cantaría el opening de Umineko y Ever 17 para Xbox, volviéndose ella bastante popular dentro de la industria del anime y las novelas. お兄ちゃんってば、もう早く起きないと遅刻しちゃうよ。よくゲームとかであるじゃない、こういう展開って。 Tomando todo en cuenta, realmente disfruté Never 7. Fue una experiencia nueva para mí por despertar mi interés por la ciencia ficción y al mismo tiempo no sentirse pesado o pretenciosa, pues va introduciendo de manera espaciada y progresiva estos conceptos que te van intrigando a la par que disfrutas el tiempo con tus chicas favoritas, haciendo que me interesara por la saga Infinity, en especial Ever 17. Que de hecho me encuentro leyendo, la cual está pintando bastante bien. Ahora, ¿recomendaría Never 7? Pues depende. Si estás buscando algo similar a las otras entregas en la saga Infinity, esperando que tenga el mismo peso en sus aspectos filosóficos y de ciencia ficción, pues es posible que quedes decepcionado. Que de hecho eso es lo que pasó cuando fue traducida al inglés, razón por la cual no sea tan apreciada hoy en día. Ushikoshi cada vez se fue alejando más del género del romance y relegando a Never 7 más como un prototipo, aunque en lo personal yo no lo llamaría así, ya que se sostiene bastante bien por sí sola. Desafortunadamente la novela no se encuentra al español en estos momentos, aunque sí que hay un equipo trabajando en una traducción, aunque sin ninguna actualización desde hace un tiempo. Hace unos meses en una entrevista se confirmaría que un remake de la saga Infinity estaría en planeación, a excepción de Remember 11, así que es posible que la saga pueda volver a ser relevante y darle a Never 7 la oportunidad de ser descubierta de nuevo, y quién sabe, localizada tal vez en un futuro. Si te gustó Ever 17 o Zero Escape y puedes bajar tus expectativas respecto a la ciencia ficción o las novelas de romance y no te importa que tenga elementos de ciencia ficción y misterio, es muy posible que te guste este juego, con un cast de personajes muy disfrutables y graciosos, un encanto de la época peculiar, un arte clásico y precioso y su agradable banda sonora, hace de Never 7 un juego de su tiempo y una experiencia más que disfrutable. Te lo recomiendo. Si te gustan las novelas visuales en general, aquí puedes ver la reseña que le he hecho a otras en el canal. Y si te gustó el video, considera darle like y suscribirte. Espero verte muy pronto en un próximo video. Yo por lo pronto me despido. Este ha sido el Juicy y hasta la próxima.